Estamos comenzando en otoño. Este es el primer programa del primer café que se hace en otoño, fíjese. Sí, y con clima. Un poco se les otoñal. nota a todos con chaqueta más abrigadito, Sí, con ropa más gruesa. ya venimos. En este lunes 23 de marzo de 2015, el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Ustedes escuchaban la voz ahí en el trasfondo de don Ernesto Otone, director de Cátedra Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. Sí. ¿Sí? Buenos días. Bueno, nos estamos pareciendo a París porque la semana pasada en París hacía frío. Sí, en París ha sido muy raro porque no ha habido estación, ha estado el tiempo malo todo el año. ¿Sí? O sea, ¿hubo elecciones parlamentarias? Hubo elecciones parlamentarias, no parlamentarias, cantonales o departamentales, porque los departamentos se componen de cantones. La ultraderecha quedó en el fondo de la tabla. La ultraderecha... Presentemos a todos los paneles. Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad de Desarrollo, era quien hablaba de elecciones en Francia. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días. Sonriente de nuevo, ¿eh? Sí, media sonrisa. Claro, media sonrisa. Pudo ser mejor, digamos, porque la Católica empató al final, pero sigue en la lucha por el título. Todos nos dedicamos a empatar. Sí. Somos gente muy empatadora. Igual que Patricio Zapata. Si no gana, empata. Si no gana, empata. Y eso que no estamos por la teoría del empate, ¿no? Claro. Abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, presidente del Centro de Democracia y Comunidad. Hecha las presentaciones, ya pues, una palabrita para estas elecciones en Francia, porque se anticipaba que la señora Marine Le Pen podría transformarse en un delfín para ganar la elección presidencial del 2017. Así es. Las previsiones eran de que el Frente Nacional sacaría por lo menos un 34% de los votos. Se convertiría en una fuerza que cambiaría el panorama político francés. Sin embargo, la derecha republicana, la UMP y sus aliados de centro, lograron sacar una muy buena votación. El Partido Socialista, que se pensaba que se desmoronaba por debajo de los 20 puntos del presidente François Hollande, de François Hollande, y caería unos 14 puntos, tampoco se desmoronó, mantuvo su votación. Va a haber un cambio en la segunda vuelta. Seguramente la derecha republicana va a pasar de 40 a 60 y el Partido Socialista va a bajar de 60 a 40 de representantes en los cantones. El Frente Nacional sacó una buena votación, no sacó una mala votación, sacó una buena votación, pero quedó frente a la ambición que había, quedó con una decepción que ayer sus representantes no la podían evitar de mostrar en la televisión francesa. Es una buena noticia para Francia, porque recordemos que el Frente Nacional es un frente con elementos xenófobos, es también un frente antieuropeo, es decir, que pondría a Francia en dificultades muy grandes con respecto a la política compartida de jugar un rol muy fuerte en Europa. Y es una buena noticia frente a esta fuga hacia una derecha extrema. Oye, Luis Larraín, se puede observar aquí claramente que las encuestas son encuestas nomás. Bueno, las encuestas son instrumentos útiles, digamos, para mirar fenómenos políticos, pero tampoco lo dicen todo. Las encuestas de partida, yo le tengo más fe a las encuestas presidenciales que a las encuestas parlamentarias, por una razón de que hay más conocimiento de los candidatos y es más fácil. Segundo, las encuestas tampoco sirven para predecir resultados de las elecciones con 2 o 3 años plazo, como hay gente que cree. Hay gente que hacen encuestas hoy día a ver quién va a ganar una elección presidencial que se va a realizar en 3 años más. No tiene ningún sentido, o sea, eso no agrega ninguna información. Si tú haces una buena encuesta, con una buena muestra, a 3 meses de la elección tienes más posibilidades. Pero ahora con voto voluntario tienes menos certeza también, porque tú no sabes quiénes van a ir a votar, ¿no? Entonces,
yo creo que las encuestas son un elemento. Pero lo importante, yo creo que lo que decía Ernesto, que si bien es cierto el Frente Nacional no sacó una mala votación, tampoco fue el fenómeno que se pensaba. Y de alguna manera los partidos tradicionales franceses, tanto de la derecha como de la izquierda, tuvieron un resultado mejor del esperado. Mejor obviamente para la derecha. Otras elecciones que hubo en España, en Sevilla, muestran el fenómeno también similar, en el sentido de que los partidos tradicionales, el PSOE y el Partido Popular, mantienen supremacía sobre los movimientos nuevos, Podemos y Ciudadanos, y en este caso es el de oposición, que es de otro signo político, que es el PSOE, el que, a pesar que siempre ha tenido mayoría, o sea, últimamente ha tenido mayoría en esa zona de España, igualmente acrecienta su ventaja sobre el Partido Popular, que hoy día está en el poder. Entonces, claro, la oposición le va bien, pero la oposición antisistema, por así decirlo, no le ha ido tan bien como algunos analistas creen. Es un fenómeno que hay que estar observando, ¿eh? Patricio Zapata, bueno, con la afinidad esto de la Unión Española, me imagino que han mirado con atención las elecciones en España, donde los socialistas ganaron las elecciones andaluzas, pero sin lograr la mayoría absoluta, ¿no? No la tenían tampoco. No la tenían. Tratemos de hacer algún tipo de enlace con preocupaciones más nuestras, porque el sentido de hacer estas miradas internacionales es tratar de aprender, ver tendencias. Yo quiero destacar un par de cosas. Primero, es bien interesante cómo ciertas fuerzas históricas, tradicionales, están teniendo problemas para retener la lealtad o la fidelidad, especialmente de los electores más jóvenes, de los electores que tienen menos de 30 o 35 años. Porque el castigo a algunos partidos tradicionales, no se explica solamente porque en algún momento hay un desempleo alto. Eso muchas veces explica el cambio en el voto. No, lo que estamos viendo es una cuestión más compleja, porque durante 25 años en España, los votantes se dividían entre un fuerte Partido Socialista Obrero Español y un fuerte partido de derecha. En el Reino Unido, durante los últimos 100 años, los electores se dividían entre un fuerte partido conservador y un fuerte partido laborista. En Alemania, los ciudadanos han repartido su preferencia entre una fuerte democracia cristiana y una fuerte socialdemocracia. ¿Y qué es lo que uno ve? Que partidos que antes entre ambos, podríamos llamar el duopolio, que entre ambos sacaban el 90% de los votos, ahora a duras penas sacan el 60% del voto, porque irrumpen fuerzas nuevas, con menos tradición, menos ideológicas, a veces giran en torno a personalidades muy llamativas, expresan cansancio frente a lo que ha sido la práctica política de décadas, expresan una cosa más juvenil. Entonces hay una cuestión bien fuerte y bien transversal, que es un cuestionamiento a los partidos más tradicionales. Y yo creo que puede tener que ver, entre otras muchas cosas, a que los electores más jóvenes no están sintiéndose adheridos a una opción política del modo en que probablemente lo sentía o lo siente el elector de 60 o 70 años. Yo creo que conseguir que un viejo socialista español de 80 años, un viejo socialista de Sevilla o de Córdoba, no vote por el PSOE es como que se cambie de equipo de fútbol. Es muy difícil. Pero conseguir que un joven, el nieto de ese viejo, el nieto, vote, y esto no es necesariamente malo, esto habla de un mundo distinto, digamos, un mundo más abierto. En España, el sistema electoral que tienen permite que estas fuerzas políticas irrumpan y se expresen, tienen un sistema proporcional. En Francia, y aquí termino mi reflexión, en Francia han tenido siempre un sistema que más bien castiga a las fuerzas nuevas. Ellos son los que inventaron el balotage o segunda vuelta. Lo usan para elección presidencial, lo usan para elección parlamentaria, lo usan para elección municipal, para elección departamental. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el Frente Nacional? El Frente Nacional tuvo un 28, 29% de los votos, pero cuando terminen de contarse los votos en la segunda vuelta, para decidir quiénes son los consejeros en los departamentos, va a tener muy poca presencia en los espacios estatales, en los espacios de representación, porque en la segunda vuelta se van a probablemente juntar todos contra ellos. El sistema francés castiga
a las fuerzas más pequeñas, castigó al Partido Comunista Francés durante décadas, estuvo subrepresentado al Partido Comunista Francés, y ahora subrepresenta al Frente Nacional. Uno puede alegrarse hoy día, yo personalmente no puedo sino alegrarme de que un partido filofascista no tenga mayor presencia en el Estado, pero si uno lo piensa de un modo, digámoslo, más de principios, como debería pensar estas cosas, no es necesariamente bueno que el sistema institucional castigue tanto y subrepresente tanto a un partido que tiene un arraigo significativo. Perdóneme que lleve siempre el agua para este molino, pero por eso yo creo que va a ser muy bueno que en Chile tengamos un sistema electoral que no subrepresente, que no castigue estas fuerzas nuevas que están surgiendo, que deben surgir y que deben tener un espacio en el Estado y en las instituciones representativas. Bueno, es evidente que el accionar de la política en el términos del Ejecutivo, del Legislativo, de los actores sociales, como son los empresarios, los trabajadores, al final tienden a ser representados en las elecciones. En este momento estamos en un brete judicial que es bien complejo aquí en nuestro país. ¿Me permite, Sergio? Quisiera terminar con un cogollito respecto a la cosa internacional. Mira, dos cosas. Primero, que este surgimiento de lo nuevo no se expresa solamente a través de Podemos, sino que se expresa a través de un movimiento llamado Ciudadanos. Que es catalán. Ciudadanos. Tuvieron un origen en Cataluña. Tuvieron un origen catalán, pero ya se volvió nacional, sacaron el 9%, Podemos sacó el 15%. Que es interesante que un movimiento más liberal, social, etcétera, pero también nuevo desde el punto de vista de su presencia en política. Y yo quería agregar un cogollito. Yo quiero señalar mi alegría por el hecho de que Felipe González, una figura emblemática a nivel mundial de la izquierda, de la generación de la España moderna, haya decidido defender a quienes están en la cárcel en Venezuela. Dicho esto, en estos tones volvemos a la realidad nuestra aquí en Chile, donde las complicaciones judiciales en este momento tienen a Julio César Ponce Lerú en la Fiscalía. Ahí hay una situación también que marca a este personero que fue yerno de general Augusto Pinochet en su momento y que hoy día lo tiene complicado en varios frentes. Pero ¿cuál es la instancia de este instante? Cassandra Bideman desde la Judicatura. Así es, Sergio, de la Fiscalía Nacional, como lo informábamos oportunamente, hace unos 15 minutos ingresó Julio Ponce Lerú, el accionista mayoritario de Soquimich, para prestar declaración ante el equipo del fiscal nacional Sebastián Juan, que lleva adelante la indagatoria en esta materia por fraude financiero y también las boletas, contratos forwards, con los cuales no solo se defraudó el fisco, sino también se desviaba dinero, se supone también para campañas políticas. De hecho, la expectativa respecto a esta jornada es que Ponce Lerú efectivamente declare y pueda entregar mayores detalles en cuanto a montos y también nombres de personeros políticos. Recordemos que se baraja también que serían de la nueva mayoría quienes habrían recibido también dineros de Soquimich. Durante esta tarde, en tanto, llegará hasta aquí, a las 14 horas, el ex senador y expresidente de la UDI, Jovino Novoa, quien en el marco del caso Penta, según la indagatoria, era quien coordinaba y ordenaba también las boletas ideológicamente falsas para también financiar campañas políticas de su partido. Él ya había sido citado previamente a declarar durante enero, sin embargo en esa ocasión se acogió a su derecho de guardar silencio. Se espera que hoy finalmente entregue declaraciones. Retrocediendo un poco el tema de Larita Soquimich, también se espera que en el marco de esta declaración que pueda entregar Julio Ponce Lerú, el Servicio de Impuestos Internos amplíe durante esta jornada la querella, de manera de que la Fiscalía también pueda llevar sin mayores problemas la indagatoria al respecto. Recordemos que el exgerente Patricio Contese interpuso un recurso por inadmisibilidad en el Tribunal Constitucional, el que por ahora había frenado un poco la indagatoria en todo este aspecto. Volviendo a Penta, también se supone que durante los próximos días los actuales senadores Iván Moreira y Ena Fombaer acudan a declarar, eso sí, voluntariamente, no se les puede obligar debido al fuero parlamentario, y que también colaboran así también con la justicia. En estos momentos Julio Ponce Lerú se encuentra todavía prestando declaraciones, se supone, y no acogiéndose a derecho a guardar silencio, y cualquier movimiento en cuanto baje y se entrega declaraciones también, si habla alguno de los fiscales a cargo, vamos a estarles informando.
Bien, Cassandra Bineman con la información de este momento para el diario de Cooperativa. Bueno, tenemos a Julio César Ponce Lerú, ya les contaba ya que tiene varios frentes abiertos, el caso del litio, el caso Cascada, la falsificación de actas, en fin, hay demandas colectivas también que se anuncian en Estados Unidos y el regulador norteamericano está viendo en qué hay infracción a la ley de valores en Estados Unidos. Ese es un punto que se está investigando. Y por otra parte, en el caso de Jovino Novoa, Javier Macaya, presidente de la UDI esta mañana, se mostró partidario de no congelar la militancia de aquellos integrantes del partido que están involucrados en estos casos, ni menos salir de la colectividad como lo había planteado Evelyn Matei, en el sentido de que Jovino Novoa debería irse de la UDI. Les pongo a disposición estos antecedentes y otros que ustedes quieran comentar en el primer café. Los señores Otone, Zapata y Larraín están aquí. Luis Larraín. Bueno, yo creo que es importante que se realicen este tipo de diligencias, como son las declaraciones, y que se empiece a precisar algo que no está para nada preciso, que es una suerte de nebulosa respecto a la posibilidad de que en esa empresa, en Sokimich, había financiamiento ilegal o irregular a políticos. Durante todos estos días ha quedado la impresión, y creo que es deber de las instituciones públicas de nuestro país, en este caso el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos, que la vara extraordinariamente estricta que se ha usado para el caso Penta no se estaría usando para otros casos. Esa es la impresión que queda. Entonces, ¿para cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, este caso Sokimich u otros, digamos, que se mencionan, otras empresas que se mencionan en informaciones de prensa y que sin embargo no tenemos de parte del Ministerio Público ni del Servicio de Impuestos Internos resoluciones tan contundentes como la que tuvimos en el caso Penta. ¿Tú te refieres a Alsacia, Ripley y Corbanca, que según mira, yo no me quiero referir a ninguna empresa en particular, pero hay trascendido. Nosotros estamos en un mundo en que empieza a especularse sobre empresas, sobre personas, sin que haya ningún antecedente. Que yo sepa, en el caso de Sokimich no hay ninguna acusación formal, y justamente estas audiencias tendrán como objeto formarse la convicción que se necesita, digamos, para hacerlo. Pero a mí me parece increíble, digamos, que se empiece a condenar anticipadamente, incluso sobre la base de especulaciones, que estaría tal persona entre las personas que recibieron dinero de esto. No sabemos en qué carácter, en qué ocasión, nada. Entonces yo creo que ese clima no es bueno. Tuvimos una amplia conversación aquí mismo los últimos 2 lunes, digamos, respecto al tema y respecto a las ventajas y las desventajas que tiene este proceso penal, digamos, público. Y bueno, yo espero, digamos, de que con este tipo de diligencia se entre a una etapa en la cual se precisen mucho más las cosas. Si es que hay acusaciones, se hagan las acusaciones y finalmente la ciudadanía pueda tener una información más completa y no esta sensación de que se está protegiendo a uno. Mira, Luis, Ernesto Otone. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con esto. Fíjate que yo tengo la convicción de que la vara con la cual se ha medido lo de Penta va a ser exactamente la misma vara con la cual se van a medir los otros casos. Y yo creo que es muy complicado esta situación que se ha dado y que ha surgido mucho en el debate público respecto a que hay tratamientos distintos. Yo no me alegro por nada de esto, ¿no? No me alegro por la situación en general. Creo que es malo y que la justicia tiene que ir a fondo en estas cosas y ojalá se llegue a fondo y posteriormente surjan todas las medidas que eviten que tengamos estas situaciones en el futuro. Pero estas especies de
de situaciones en la cual una institución le dice a la otra, estoy hablando de la institucionalidad pública, le dice a la otra que le tiene que pasar las cosas, la otra le pone un plazo, etcétera, en fin, claro, pueden dar origen a toda esta situación. Yo creo que en este momento es muy importante, cuando hay una situación de descreimiento, cuando hay una situación de desconfianza, cuando hay una situación de sospechismo, que recorre todo el país, es muy importante que las instituciones actúen con su completa autonomía, con la misma vara en todo. Y por lo tanto yo creo que eso no va a ser así. Yo creo que lo que haya que investigar se va a investigar, y yo creo que harían bien el conjunto de los actores políticos, sociales, empresariales, en fin, todo, en movimientos sociales, etcétera, en generar un ambiente que se contraponga a este sospechismo infinito. Los países que caen en un sospechismo infinito se desmoronan. Patricio Zapata, ¿qué pasa con el desmoronamiento que pronostica Ernesto Otoni? Pero hagamos un poco de memoria. El caso que terminó hace un mes atrás con la formalización de algunas personas y las prisiones preventivas, tomó prácticamente 1 año y medio en ser investigado por el Servicio de Impuestos Internos desde que Hugo Bravo, ex gerente general de Penta, empezó a entregar información comprometedora al Servicio de Impuestos Internos. Y yo quiero recordar, porque se nos olvida, que hubo momentos durante el año pasado, 2014, en que figuras políticas del mundo de la nueva mayoría presionaban al Servicio de Impuestos Internos para que hiciera querella, para que apurara. Porque hoy día aparece gente de la Alianza, gente de derecha, criticando al director de Impuestos Internos porque estaría siendo muy lento, que estaría tratando de tapar algo, que estaría tratando de proteger algo. No se ha dicho así tal cual, pero yo siento que a veces se insinúa que el Servicio de Impuestos Internos no estaría siendo suficientemente diligente. Yo quiero recordar agosto del año pasado, septiembre del año pasado, cómo se presionó por alguna gente al Servicio de Impuestos Internos desde el mundo de la nueva mayoría, y tuvo que salir no una vez sino varias veces el ministro Peñailillo a decir, ¿sabe qué más? No presionemos al Servicio de Impuestos Internos. Yo quiero detenerme en este punto. El Servicio de Impuestos Internos juega un papel clave, no quiero exagerar, en nuestro desarrollo como país. Se le hizo un daño muy grande en términos de imagen, porque todavía hay una investigación pendiente, con lo que pasó hace algunos años atrás, con unas condonaciones bien discutibles. Eso es un daño muy grande. Cuando tú tienes la sensación de que el Servicio de Impuestos Internos trata distinto a un contribuyente sobre otro, bueno, el efecto de eso es devastador. La gente dice, bueno, ¿por qué voy a pagar impuestos? ¿Por qué voy a cumplir con mis deberes si resulta que el Servicio de Impuestos Internos trata distinto? El Servicio de Impuestos Internos tiene sus favoritos, tiene sus regalones, a otros los persigue, los acosa. Yo leí con mucha atención un informe que hizo Libertad de Desarrollo hace unos días atrás, con interesantes antecedentes en que se intenta sustentar la tesis de que habría habido un acomodo en las teorías y en las prácticas del servicio durante el año 2014. Yo creo que no está suficientemente documentado, Luis, lo que ahí se afirma. Yo conozco cuáles han sido las discusiones dentro del servicio. Algunas de esas nuevas aproximaciones vienen mucho antes que explotara la arista política, mucho antes. Son cuestiones que venían discutiéndose en el servicio durante el año 2012, durante el año 2013. Podemos discutir si es bueno o no que este servicio tenga este margen de discreción para decidir, ¿no es cierto?, qué es lo que hace frente a ciertas situaciones irregulares. O sea, alguien me puede convencer de que en realidad lo que deberíamos tener es una cuestión mucho más automatizada. Defecto de la boleta A, respuesta B. Defecto de la boleta C, respuesta X, sin darle al servicio ningún margen. Esa es una tesis que yo la puedo entender. Pero el hecho es que nuestra ley, desde hace mucho tiempo, le reconoce al Servicio de Impuestos Internos un cierto margen de discreción en la línea de priorizar la recaudación, no priorizar el castigo por el castigo. Eso ha sido la doctrina. Entonces, yo de verdad creo, ahora, si a mí me muestran
yo estoy abierto, porque no quiero ser ingenuo, ni si ahí me muestran que lo que está ocurriendo es complicado y peligroso, y que por lo tanto tenemos que hacer un reajuste en el servicio, en una doble dimensión, asegurar que la cabeza del servicio tenga más autonomía respecto al ministro de Hacienda de turno, y dos, que la legislación sea más estricta en relacionar conductas discutibles con respuestas institucionales. Yo creo que es una conversación que podemos dar, pero yo creo que afirmar que esto ha sido una cuestión oportunista, políticamente sesgada de los últimos meses, no se condice con lo que yo veo. Yo veo un servicio que durante el año pasado se tomó su tiempo, se tomó un largo tiempo antes de presentar las querellas contra las personas de Penta. Y se ha tomado un tiempo en el tema de SQM, y probablemente en unos días más vamos finalmente a develar este misterio y se van a acabar los rumores y vamos a ver cuántas son efectivamente las boletas complicadas, quiénes aparecen vinculados. Va a ser muy bueno, yo creo, para poner fin un poquito a esta etapa de especulación. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Quiero contarles, a propósito de la mención que hacía Luis Larraín, estrategia dice esta mañana que según trascendió, empresas como Alsacia, Ripley y Corbanca, entre otras, están en la mira de la entidad fiscalizadora de impuestos internos, la cual ya ha recopilado antecedentes para poder fundamentar este ilícito usado para reducir la renta líquida imponible y así poder financiar las campañas políticas entre 2009 y 2003. De acuerdo a fuentes del Servicio de Impuestos Internos, la recopilación de antecedentes ha avanzado. Se han solicitado antecedentes a las empresas referidas y han colaborado. Desde Corbanca, escuetamente señalaron que se entregará todos los antecedentes a la medida que sea requerida, postura que es similar a la de la empresa de transporte público, donde se indicaron que prestarán todos los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos. Las presuntas anomalías que presentarían estas empresas serían la misma de las otras aristas del caso Penta, documentos emitidos por personas y sociedades vinculadas a campañas políticas a nombre de estas compañías por servicios que nunca fueron prestados. Eso es una cosa. Lo otro, Juan Francisco Colván escribe: escucho, dice el primer café, independiente de juicio sobre Maduro, Otone cuando era comunista representaba el peor grado de estalinismo, pontifica y no escucha. No puede suelto de cuerpo decir que Felipe González es de izquierda, porque él mismo dijo haberla abandonado en su esencia y por Dios que era corrupto. Ya, lo dejamos para la segunda vuelta de esto, hacemos una pausa y volvemos. Con todo gusto, pues. Dirección educacional, pedagogía y didáctica, políticas educativas. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado. Felicidad es disfrutar marzo sin preocuparte. La felicidad es estar tranquilo con tu familia. La felicidad. En Caja Los Andes sabemos que pedir un crédito no es una decisión fácil. Por eso te apoyamos en todo momento para que lo hagas de manera responsable y con el CAE más conveniente. Infórmate, cotiza y compara. Conoce nuestro crédito social marzo en cajalosandes.cl. Si te cambia la cara, es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Filosofía, musicología latinoamericana, estudios de la imagen. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Alberto Hurtado. Llegó el momento, queda muy poco para que la alegría y la motivación inunden cada esquina de Santiago y para que tú seas el motor que impulse a 28.000 runners hasta llegar a la meta. Este 12 de abril sal a la calle y apoya a los runners que participarán en el Entel Maratón de Santiago. Conoce los circuitos en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! Auspician Entel, Adidas, Gatorade, Salcobrand, BCI Vida, Carosi, TVN, Mitsubishi, Red Salud UC, Diario La Tercera, Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios de la Ley del Deporte. Si esperas a las condiciones perfectas, nunca podrás superar el promedio. Prepárate para la Maratón de Santiago con GNC y obtén un 30% de descuento en todos sus productos de nutrición deportiva. Desde el 22 de marzo al 12 de abril, aumenta tu rendimiento físico y logra tu próxima meta con esta gran promoción de GNC. Visítanos en la Expo Running este 9, 10 y 11 de abril. Encuéntralos solo en Farmacias Ahumada y GNC Store. ¿Y el computador? ¿No lo habrás puesto con las toallas, gordo? Viejo, el computador no enciende. Está mojado y lleno de arena. Justo ahora que empieza el colegio. Papá, no te estreses. El computador ya estaba viejo y necesitamos uno nuevo. Mira,
Abre la aplicación BCI Móvil, cursa tu crédito en 3 clics y listo. ¿Viste qué fácil y rápido? Descarga, usa tu aplicación BCI Móvil y bendito marzo. Cámbiate a BCI. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.swift.cl. Películas de acción, de terror, dramas, comedias, documentales, deportes, western, románticas. ¿Cuándo es tiempo de disfrutar el doble de canales HD? Vívelo hoy. Desde marzo con BTR tienes el doble de canales HD para siempre, único con 46 canales HD. Además, aprovecha y contrata un triple pack Vive Más por solo 39.990 pesos por 6 meses. Infórmate más en btr.com. BTR, vívelo hoy. Felicidad es tener un apoyo a comienzos del año. La felicidad, olvida los problemas y estar tranquilo. La felicidad, felicidad. En Caja Los Andes estamos contigo cuando más lo necesitas. Por eso en marzo te ayudamos a priorizar tus gastos y evitar un sobreendeudamiento. Infórmate, cotiza y compara antes de solicitar un crédito. Para más información, ingresa a cajalosandes.cl. Cámara Chilena de la Construcción, por un país mejor. 15 grados. 15 grados en Santiago. Hola, soy Felipe, doctor, y yo construyo calidad de vida para mis pacientes. Mi nombre es Daniela, soy discapacitada y yo construyo igualdad de oportunidades. Soy Manuel, ingeniero civil, y construyo puentes que acercan y unen a miles de personas. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. La buena costumbre de reunirnos a conversar de Chile y al mundo continúa en Cooperativa, el primer café. Estamos de vuelta en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. En 2032 Santiago tendrá 952 kilómetros de ciclovías. Un dato importante, ya que según la encuesta Origen Destino de Viajes 2012, realizada por la Universidad Alberto Hurtado, el 38,5% de los traslados diarios se realizan en vehículos no motorizados. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Y en Caja Los Andes saben que pedir un crédito no es fácil. Por eso te apoyan en todo. Infórmate, cotiza, compara la cuota y el CAE. Ingresa a cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Estamos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Patricio Zapata, Luis Larraín, Ernesto Tore tiene la palabra. Bueno, Sergio, yo no me voy a pronunciar sobre lo que acabas tú de leer como una opinión de un auditor que naturalmente está en su justo derecho a hacerlo. Se conoce, yo no tengo una historia secreta, sino por el contrario, la he escrito en un libro que se llama El Viaje Rojo, donde cuento con cariño todo lo que ha significado mi experiencia, que me llevó a pasar de una visión generosa por la igualdad a una visión donde se equilibran la igualdad y la libertad. Yo solamente quisiera decir que me suena absurdo, ridículo, que a Felipe González, quien llevó a la España europea, y que ha sido una figura importante de la izquierda sobre la cual se pueden tener distintas opiniones, pero no que no sea un hombre de la izquierda moderna y un hombre importante a nivel mundial, juegue este papel. Entonces yo quisiera solamente señalar que claro, uno tiene que mantener sus principios, adecuar su visión del mundo, pero lo que nunca puede hacer es defender a un régimen que está cada vez más atentando contra las libertades democráticas. Por lo tanto, reitero, desde una perspectiva progresista, todo lo que dije anteriormente.
¿Palabras con respecto a esto mismo o esta especie de caja de Pandora que ven algunos que cada vez van apareciendo más situaciones que son presuntamente irregulares, que va a investigar la justicia, que están en proceso, en fin? Tiene la palabra Patricio Zapata o Luis Larraín. Sí, no, muy breve respecto a lo que decía Luis Larraín. Patricio antes. Hay una cierta discusión técnica, por así decirlo, respecto a si aquí ha habido cambios de criterio en las instituciones que están operando, como es el caso del Servicio de Impuestos Internos y el caso del Ministerio Público. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, ha aparecido en esto que se ha llamado la arista penal del caso Penta, una actuación muy severa del Servicio de Impuestos Internos en relación a boletas que, a juicio del servicio, son boletas que no corresponden a servicios prestados. La norma general, no quiero decir que no haya ninguna excepción a esa norma, pero la norma general hasta hace poco tiempo atrás, 3 o 4 años atrás, del Servicio de Impuestos Internos, es que cuando ello ocurría, el contribuyente era citado a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos para efectos de representarle que ese no era un gasto necesario para producir la renta. Se le pedían antecedentes. El contribuyente entregaba antecedentes para decir, sí, es necesario producir la renta, porque yo ese servicio lo necesito, qué sé yo, todo lo demás. Si el servicio estaba de acuerdo con el contribuyente, dejaba sin efecto el reparo, pero si no estaba de acuerdo, insistía en su punto, le declaraba gasto rechazado, ese gasto, le aplicaba un impuesto de 35% adicional y le hacía un giro. Y le decía, usted tiene que pagarlo en tesorería el lunes no sé cuánto. Ahora, si la persona estaba en desacuerdo con eso, todavía podía recurrir a tribunales. Si no, simplemente pagaba y ahí se acababa el problema. Dice Patricio que a él le consta que el año 2012, 2013, dentro del servicio empezó a discutirse de que esta herramienta no era suficientemente poderosa para disminuir la evasión, entonces empezó internamente la idea de utilizar esta herramienta penal a la que se podía extender las facultades que tenía el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, aquí hay una discusión respecto, hay que mirar antecedentes, casos y todo lo demás, pero da la impresión de que este cambio de criterio llegó justo para pegarle en la cabeza a los controladores del Grupo Penta. Y conductas que antes no eran calificadas, ni eran tratadas en sede penal, como dicen los abogados, digamos, hoy día pasan a ser en sede penal, con todo lo que ello implica. Esa es una cosa que yo creo que hay que aclarar. Segunda cosa, respecto al Ministerio Público. Lo que yo entiendo, y aquí uno hace de abogado de ejecución, porque para eso tenemos aquí pero después de una amplia trayectoria de muchos años en temas públicos, claro, donde me ha tocado ir al Congreso, digamos, a exponer y todo lo demás, y me pregunto, ¿usted es abogado, señor? Entre gallinas entonces, se aprende a cacarear. Claro, entonces yo digo, no soy abogado de ejecución solamente. Bueno, pero lo que uno entiende es que en materia penal la tipicidad del delito es muy importante. Y una investigación penal, en principio, lo que debiera hacer, dado que está en peligro la libertad de una persona, sobre todo si está en peligro la libertad de una persona, entonces es ser muy clara con la persona que está siendo imputada respecto a cuál es el delito que se le está imputando. Da la impresión, y esta es una impresión que puede no ser totalmente ajustada a la realidad, pero creo que vale la pena que los servicios que están actuando acá, el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, lo aclaren. Que lo que aquí ha habido es una investigación que parte con el señor Hugo Bravo, al cual se le detecta un intento de fraude tributario, etcétera. Se empieza a investigar, se incautan computadores, antecedentes, contables, todo lo demás, y se empieza a tirar este delito con el fin de encontrar un delito penal, y finalmente se les acusa por ese delito penal. Yo tengo entendido que el espíritu de la investigación penal, en cuanto a proteger las garantías de las personas, es que uno tiene que tener una idea de que hay un ilícito y hacer una acusación precisa respecto a ese ilícito y que la persona se defienda. Esas son interrogantes que creo que quedan planteadas para este caso y para los que vienen, porque no creo que... la gente dice, si se aplicó
esta doctrina acá hay que aplicarla a todos los demás. Bueno, depende, ¿eh? Si se aplicó mal acá, a lo mejor hay que rectificar la que se aplicó mal, ¿eh? y sí aplicar una que realmente corresponda a respetar las garantías que todos tienen en un proceso. Ese es el tipo de interrogantes que hoy día está puesta sobre la mesa y que creo que es importante, junto con el detalle de los casos y con discutir, digamos, si la boleta corresponde o no corresponde, todo este tipo de cosas, que se discutan. Por ejemplo, esta cosa de que el servicio, yo sigo, de nuevo, después de muchos años de experiencia en empresa y todo demás, que el servicio de impuestos internos califique por sí y ante sí si una boleta es lo que se llama ideológicamente falsa o no. ¿Ah? O sea, que si el señor Andrés Velasco, cuando entrega una boleta o una factura, digamos, por 20 millones de pesos, ¿eso corresponde o no corresponde a los servicios que prestó? Es una cuestión altamente discutible. Por eso me gustaría que este tipo de cosas fuera bastante más preciso. Y que si hay estos cambios de criterio que dice Patricio que se produjeron en el servicio a raíz del intento de una mejor fiscalización, bueno, que seamos más precisos en determinar cuándo una cuestión puede llevar a un delito penal y cuándo es una falta administrativa de tipo tributario, de las cuales está llena, digamos, y que forman parte de un servicio de impuestos internos que tiene una tradición, y eso hay que reconocerlo, tiene una tradición de ser un muy buen fiscalizador, un fiscalizador que es temido por los contribuyentes, y que, dado eso, Chile tiene una recaudación tributaria sobre el PIB muy alta en relación a las tasas de impuestos que cobra. Porque aquí se pagan en general los impuestos. Patricio Zapata, ¿tiene las mismas dudas o tiene otras interrogantes sobre el conflicto? A ver, yo espero que cuando hablemos de tema económico, a mí se me permita ser economista de ejecución, por supuesto, y tenga indulgencia. Algunos lo llaman gaffiter, pero encuentro que es más peyorativo. No, eso le fue muy mal a los que hablaban de los otros como los gaffiter. ¿No? Yo entiendo lo siguiente, no soy experto tributarista y seguramente tenemos auditores que son abogados tributaristas que van a poder hablar con más propiedad cuando los entrevisten, pero yo entiendo que hay uno de los números del artículo 161, perdonen la lata del Código Tributario, que permite tener tipificada como conducta delictual lo que hoy día llamamos boleta ideológicamente falsa. Y eso es lo que ha permitido que el servicio lleve algunas de estas situaciones ante la justicia y presente las querellas. No está inventando un tipo penal, pero efectivamente está este terreno del que hemos conversado de margen y de práctica con énfasis distinto, de acuerdo a lo que, repito, es la razón de ser de un servicio de impuesto interno, obtener recaudación. Ahora, para los auditores, yo creo que sería un error dejar que la discusión técnica sobre el delito tributario oscurezca lo que yo creo que más preocupa e indigna. Y claro, lo que a mi juicio más preocupa e indigna es sentir que durante los últimos 5, 10 o 15 años hubo representantes nuestros, personas que nosotros elegimos para hacer las leyes, que uno, no cumplían las reglas que ellos mismos habían establecido, dos, gastaban en las campañas cantidades mucho mayores que los techos, consagrando una desigualdad. Entonces, algunos de estos políticos tenían una ventaja fea, una ventaja sucia. Y tres, quizá lo más grave, se instala la sensación de que es posible de que algunos de estos parlamentarios que votaron leyes importantes, que votaron leyes que nos interesan a todos, que puede ser una ley en el terreno del derecho laboral, una ley sobre los consumidores, una ley sobre la pesca, sobre la minería, lo hicieron con algún tipo de compromiso oculto. Entonces ahí se abre la sospecha general de que nuestro Parlamento no ha estado sirviendo al bien común. Eso es lo devastador. Entonces, lo terrible es, esto que ha ocurrido nos hace a todos preguntarnos, pero a ver, ¿está nuestro Parlamento, que es tan importante, está cumpliendo una tarea de bien común o no? Y en esta sospecha están cayendo en este momento todos en el mismo saco. En este instante no hay senador o diputado que pueda pararse en una asamblea y pueda decir, mira, yo he dictado leyes, yo he votado, yo he discutido, yo he argumentado, porque yo creo que esto es lo mejor para Chile. ¿Por qué? Porque lo están mirando los electores, los compatriotas, y están pensando, ¿y este gallo
¿habrá recibido tantos millones bajo cuerda en un sobre oscuro? Por eso que es tan sano, contra lo que algunos creen, que habría que tapar esto, es tan sano para el sistema político y para la honra de nuestros políticos honestos, que los hay, hartos, que se sepa todo. Que se sepa todo. Sí. Porque muchos de ellos que han estado votando por sus convicciones y no porque recibieron un sobre. Vamos a ver qué nos dice Ernesto Tone. Ernesto, Paula Andrea dice, bien Ernesto Tone como siempre. Qué bueno. Ahí tiene una opinión claro, contundente. Paula Andrea, una mujer que escribe también en Cooperativa.cl. Siempre las mujeres la llevan. Ya, ¿cómo ve la situación, digamos, estas dudas que surgen? ¿Cuáles son las preguntas que tú darías con respecto a la actuación de impuestos internos? Yo entraría desde otro punto de vista, porque aquí se ha generado una alarma pública. Se ha generado una alarma pública, lo ha señalado bien Patricio cuando resumía estos aspectos, en decir que la gente primero encuentra que hay candidatos que han tenido ventajas porque además esto que yo vengo predicando hace tiempo del abaratamiento de las campañas, lo que ha habido en Chile es un encarecimiento exponencial de las campañas. Segundo, de que hay gente que ayuda pero evade impuestos al ayudar. O sea, una actitud que parece generosa, que parece dedicada a mejorar lo público, pero a la vez están sacándole una alita al pollo. Y a veces unas tremendas alotas. O sea, le están robando a todos los chilenos, sería más... A veces, claro, pues es alota al cóndor, más que al pollo, alita al pollo. Entonces hay un segundo elemento y se ha generado este clima de sospecha. Por eso en este momento tiene que haber, ¿no es cierto?, una acción que sea muy pareja respecto a la parte judicial. Pero lo que tiene que haber también es que haya un cambio en las reglas. Yo he oído decir que no es importante que haya un cambio en las reglas, que lo importante es que se cumplan las reglas. No, porque hay reglas que no han funcionado. Entonces es importante que haya cambio en las reglas y que esas reglas no permitan que estos elementos sucedan. Y eso a mí me parece muy importante hoy día. Nosotros, mira... Perdón, pero hay un dato ahí que, a propósito de lo que tú dices, que estas sanciones que aparecen para los delitos cuello corbata se ven como castigos de niños de pecho en relación con los castigos que hay en Estados Unidos, por ejemplo, que son bastante más fuertes, ¿no? Estados Unidos tiene otra tradición jurídica que es muy distinta. Es decir, tú se parte de la base de la buena fe de lo que tú estás haciendo. Pero es muy duro cuando alguien pasa a llevar eso. Sí, a mí me encantaría que existieran las mismas normas que existen frente a los problemas de competencia, a los problemas de monopolio. En Estados Unidos son muy duros, porque se cree en la buena fe, pero si la buena fe no se cumple, cae el peso de la ley con mucha fuerza. Lo que te quería señalar es que al final de lo que señalaba Patricio, me parece que hay una cosa muy importante. Cómo el sistema político es capaz de actuar sobre situaciones que lo afectan fuertemente a ello y a la conducta de muchos de sus miembros. Porque lo otro es, como te dijera yo, es ya decir, nos vamos todos. ¿Ah? Que es una situación, a mí por ejemplo me preocupa, y me preocupa enormemente, de parlamentarios que han dicho que no se sienten con la legitimidad para actuar, y entonces se confunden la cuestión moral con un instrumento que es la Asamblea Constituyente. Entonces dejemos en manos de otros, nosotros ya no tenemos la legitimidad. Si tú no tienes confianza en ti mismo, ¿cómo esperas que la gente tenga confianza en ti? Entonces, yo diría que hay un peligro, Sergio, y es que hay un país real que no es un país corrupto. Chile no es un país corrupto. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero por este camino puede llegar a serlo. Entonces, es necesario ver el país real también. Tenemos un imaginario de una situación de catástrofe, pero... Y quiero ir a otros temas. Mira, en la reforma educacional, por ejemplo, tenemos
y aquí se han expresado discrepancias. Ninguno de nosotros no ha tenido críticas al proceso de reforma educacional. Pero recuérdate lo que se decía, que el primer día de clases del año 2015 iba a ser un día horrible. Los padres como muertos vivientes recorrerían las calles de Santiago con sus hijos sin escuela. Los colegios se esfumarían en la nada. No ha pasado eso. No ha pasado eso. Tenemos una situación. Ahora, esto no significa que todo lo que se hizo está bien, y yo creo que hay que recoger lecciones para ir haciendo esto con más consulta, con más consideraciones de gradualismo, etcétera. Pero también la visión de un país que está al borde del precipicio, a mí me parece una visión errada. Por eso hablo del sospechismo. Yo creo que hay que cumplir la ley, hay que hacer los cambios, hay que juzgar a quienes tengan que ser juzgados, pero cuidado con confundir un imaginario terrible con una realidad que todavía se sostiene muy bien. Lo ganado no está perdido. Luis Larraín. Yo creo que efectivamente la ciudadanía espera, y hay un sentimiento en el sentido de que la justicia llegue a todos por igual, y eso es una cuestión sana para la sociedad. Y desde ese punto de vista está bien que se investiguen los delitos y que se sancionen a los culpables. Ahora, una parte de ese problema puede derivar del hecho de que las normas no son suficientemente claras o no suficientemente estrictas. O las dos. O las dos. Por ejemplo, en el caso del financiamiento a la política, nos hemos dado cuenta en todo este proceso de que aparentemente aquellos parlamentarios que reciben más recursos, más dinero que lo que establece la ley de financiamiento a la política, ellos no tienen responsabilidad por eso, no hay responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? En un estado... Pero más allá de eso están las platas que reciben por debajo de la puerta, digamos. De acuerdo, pero en el fondo, en ese caso específico, ¿qué es lo que digo yo? Si eso es así, y si se considera de que no corresponde, bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar las normas. Pero tampoco podemos caer en sancionar o intentar sancionar a esos parlamentarios de manera retroactiva, porque creemos que lo justo es que sean sancionados si es que no existía una norma. Porque eso es lo que se llama Estado de Derecho. El caso, ahora, recién el gobierno está presentando, no alcanzaba a ver el texto, pero ya lo anunció, un proyecto que cambia las normas en los casos de libre competencia y en particular en los casos de colusión. Los casos de colusión, efectivamente hay distintas, por así decirlo, doctrinas, y se discute mucho, por ejemplo, si es que tiene que haber sanción penal o no en los casos de colusión. Y hay distintas políticas. En Estados Unidos, efectivamente, la vara es más alta y hay sanción penal para los delitos de colusión. Muy fuerte, muy fuerte. En la Unión Europea no los hay. Y hay razones técnicas de uno y de otro lado para decirlo, porque en la Unión Europea, que ha sido similar a la opinión que ha tenido el presidente del Tribunal de la Libre Competencia y en cierta medida el fiscal también, por lo menos en alguna ocasión, es que cuando tú pones penas de cárcel, inhibes la delación compensada, y que la delación compensada es un mecanismo muy eficiente para lograr descubrir a quienes se coludan. Entonces, hay distintas posiciones. Ok, pero hay que discutirlo, esa es la labor del Parlamento, hay que discutir, pero finalmente, una vez que tenemos una norma, hay que cumplirla. Pero no se puede pretender hacer cumplir normas que no existen, digamos. Entonces, eso es lo que se pide. Y bueno, queda mucho de este tema, creo yo, pero hay otra arista, ya que se habla de aristas que aquí no hemos conversado, y que es, de alguna manera, como la clase política, y cuando hablo de la clase política hablo desde la presidencia de la República hasta los partidos políticos y los parlamentarios, está un poquito paralizada por todos estos procesos, que es un fenómeno que a mí me preocupa, porque efectivamente este país tiene que seguir funcionando, se tienen que seguir legislando, y yo veo que desgraciadamente hoy día hay un ambiente como de desconfianza generalizado, que requiere, a mi juicio, que surjan liderazgos dentro de la misma clase política, o nuevos políticos, o nuevos políticos, claro, para efectos de realmente conducir, porque no hay nada peor
que este fenómeno o esta idea de que se vayan todos, son todos unos corruptos, porque eso lo único que hace es alejar más aún a la gente capaz de la política. Y al final podemos terminar en que la política es un coto capturado por personas que lo único que van allí es a obtener beneficios personales. Y eso no puede suceder. Y son toda una manga de sinvergüenza, ¿no es cierto? Esa Oye, es la visión con final. una legislación tan dura, tampoco se evita que ocurran situaciones, por ejemplo, como el caso de Watergate, el caso Parmalat, el caso Enron, por ejemplo, donde muchos terminaron en la cárcel por 24 años. Claro que sí. pues, Oye, muy corto, Sergio, estamos casi Patricio en la hora. Zapata, se nos termina el tiempo, así que póngale. Yo creo que se ha dicho bastante que uno de los problemas que tenemos es que los liderazgos que tienen que asumir la conducción de la solución de los problemas están de alguna manera todos ellos en un momento de flujo, de baja, de complicación, desde la Presidenta de la República, pasando por presidentes de los partidos. En algunos partidos se están haciendo elecciones en algunas semanas más, en otros partidos el presidente tuvo que renunciar. Pero yo quiero solamente decir lo siguiente: sin perjuicio de lo clave que resulta el liderazgo de los individuos, de las mujeres y los hombres que toman esto en las manos y lo llevan adelante, también yo creo que hay otro problema, que tiene que ver con que no estamos teniendo el tipo de mirada global, el tipo de visión, antes hubiéramos dicho ideología, con la cual leer y con la cual proponer. Hay una frase de Habermas que dice: cuando se seca la fuente de las utopías, cunde el desierto de la indiferencia o de la rabia. Se refiere a Jürgen Habermas, de la escuela de Frankfurt. Él dice, pero fíjense bien lo que dice, a mí me parece tan total, dice: cuando se seca la fuente de la utopía, y vivimos en un tiempo que es reacio a las utopías, que es hostil a las utopías, que las mira con escepticismo, ¿qué es lo que cunde? Dice él: el desierto de la indiferencia, vota la mitad de la gente, si es que la gente no se involucra, o la rabia. La rabia es entendible, pero no es fecunda. Como diría Arturo Alessandri, solo el amor es fecundo, la rabia no es fecunda. Hoy día tenemos en las redes, en las ondas, mucha rabia. Hay gente que anda con mucha rabia, anda muy enojada con los políticos, pero si uno quiere acción fecunda, yo creo que tiene que volver a pensar en visiones, desde dónde mirar la realidad. Repito, cuando se seca la fuente de la utopía, cunde el desierto de la indiferencia o de la rabia. Y eso no va a dar ninguna respuesta. Señores, Patricio Zapata, Luis Larraín, Ernesto Ottoni quedan invitados para el próximo lunes, sin rabia, sin odio y sin violencia. Oye, una cosita, vi un periodista español que invitan, que dice: los periodistas tenemos que ser perros guardianes. Yo estoy de acuerdo que los periodistas juegan un papel muy importante en una democracia como guardianes. Lo de perro me parece una exageración. Hasta la vista. Hasta la vista.